Hace una semana tuve el privilegio, hermano, de compartir la palabra con ustedes en un tema que fue titulado ¿Conoces verdaderamente a Dios? Y he decidido continuar con ese tema, hermano. ¿Conoces a Dios? ¿Verdaderamente conoces a Dios? Y hay una palabra que a veces suena como dura, ignorante, hermano. Y la palabra ignorante es cuando usted no tiene conocimiento acerca de un tema, hermano. Y a veces nosotros somos ignorantes respecto al Señor, porque no conocemos acerca de Él, hermano. O lo conocemos simplemente superficialmente, hermano. Entonces, disponga su corazón, hermanos, para escuchar la bendita y santa palabra del Señor, hermano. Hace unos días el Señor puso en mi mente este mensaje, hermano, acerca de la muerte, hermano. Nosotros nos preparamos para todo menos para la muerte, ¿verdad? Como dice el pastor, el tigre anda acechando. Ese es un proceso que todos debemos vivir, hermano. Pero últimamente han ocurrido muchas muertes inesperadas, personas jóvenes. Entonces, ¿a dónde quiero ir con esto, hermano? A que debemos estar preparados, hermano. ¿Está preparado usted para partir con el Señor si la muerte lo llega a sorprender? ¿Está preparado? A veces muchos no están preparados, hermanos. Y es un suceso que a todos nos va a acontecer. Así como usted se prepara para otras cosas, prepárese para eso. Solo en la Biblia menciona a 2 personas que no pasaron por ese proceso, ¿verdad? Pero a todos acontecerá, hermanos. Entonces, a lo que voy con esto es, mantengamos en oración a nuestra familia, hermanos, a nuestros seres queridos. Es triste cuando un ser querido se va y parte sin el Señor, hermano. Es doloroso. Que ningún ser querido de nosotros se quede sin conocer del Señor, hermano. Haga el intento, coméntele, háblele de una forma con su testimonio. Eso debe causar dolor, hermanos, en su corazón, que un familiar se vaya, que tú hayas conocido su vida y haya partido, hermanos, pero sin el Señor es doloroso. ¿Ha escuchado usted esta palabra, hermanos? Descansa en paz. Muchas veces, ¿verdad? Vuela alto. El Señor te recibe. La pregunta es, ¿verdaderamente está descansando en paz? Tú conocías su vida. Tú conocías cómo vivía. ¿Verdaderamente voló alto? Hay que asegurarnos bien, hermanos. Hay que asegurarnos bien. Hay requisitos para entrar en el reino de los cielos. No lo dice Robert, lo dice la palabra del Señor. Así que asegurémonos bien. No esperemos morir. No esperemos morir y contar que una oración, hermanos, nos va a sacar de pena, hermanos. El Señor Jesucristo murió por usted y por mí. Acéptelo en vida. Es aquí. Después de la muerte no, es aquí, hermanos. Muchos dicen, no, yo disfruto de la vida es una sola. Y después de la vida hay vida eterna. Jesucristo lo dijo, hermanos. Y lo que le hemos creído, confiamos en su palabra por fe. En estos días conversaba con un amigo y él me decía,
en su ignorancia, hermano. Pues no tenía conocimiento de la palabra. Me decía, el infierno es aquí. Todo se paga aquí. Mentiras del diablo, hermano. Mentiras del diablo si el mismo Jesucristo habló del infierno, hermano. Eso es lo que quiere que creamos. Que no hay condenación. Dice la palabra que después de la muerte viene el juicio, ¿verdad? Y Jesucristo te ofrece vida eterna, hermano. Jesucristo quiere que tu alma se salve. Acéptalo en tu corazón. ¿Por qué endurece tu corazón? ¿Por qué te resiste? Y si no hay otra oportunidad, ¿cuántas veces te he hablado de la palabra? ¿Cuántas veces te ha dicho? Hasta que tu corazón se vuelva como una piedra. Dice la palabra que ciertamente la vida de nosotros es como neblina. La neblina a veces aparece así, ¿verdad? Y de un momento a otro se fuma. Pero qué alegría y qué confianza da cuando dices, partió un hermano. Te da esa tranquilidad, tú lo conocías y sabías que él tenía conocimiento acerca de la palabra y estuviste confiado que verdaderamente su vida fue entregada al Señor, hermano. Hay una cita bíblica que yo sé que muchos la conocen, pero también sé que muchos no la conocen. Lázaro y el rico, muchos la han escuchado, hermano. Una parábola contada por el Señor Jesucristo, hermano, para testimonio suyo y mío, donde está Lázaro y el rico. Lázaro que sufrió sus dolencias, no por ser pobre, partió con el Señor, sino porque tenía su corazón entregado al Señor. Y el rico no por ser rico fue a condenación, sino porque no tenía a Dios en su corazón. Hay muchos pobres y no tienen a Dios en su corazón, y hay muchos ricos y tienen a Dios en su corazón. Pero los voy a llevar, hermano, porque es necesario. A Lucas, Nuevo Testamento. Lucas 16, hermano. Tengo un familiar, hermanos, que le tengo mucho aprecio. No voy a decir su nombre, es un familiar. Y me decía que sentía mucho temor cada vez que le hacían la invitación a una iglesia allá donde nosotros vivimos. Porque el hermano cada vez le hablaba acerca del infierno. Si no te arrepientes, te vas a ir al infierno, le decía. Y me dice que cada vez que iba siempre le decía lo mismo. Y él me decía, ¿qué opinas tú de eso? Y yo le dije que en realidad pues sí era cierto. Lo que pasa es que a veces suena como fuerte, pero es necesario hablarlo, hermano. Y me di cuenta que sentía temor de asistir allá a la iglesia por esa misma razón. Porque él se imaginaba eso. Yo le dije, pues estás a tiempo, puedes arrepentirte. El Señor te ofrece vida eterna. Ajá, 16. Del 22 en adelante, hermano. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Hermano, cuando usted entrega su vida a Cristo y usted está todo el tiempo sirviéndole a Él, el día que usted parta de este mundo, tenga la certeza que el Señor va a enviar sus ángeles para que lo escolten hacia la presencia del Señor, hermano. Qué bonito, ¿verdad? Qué hermoso. Dice el 23, hermano. Y en el Hades, hermano, la palabra Hades, infierno, alzó sus ojos
estando en tormento, ¿estaba en paz, hermano? Estaba siendo atormentado. Y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. El rico estaba siendo atormentado, hermano. Y desde lejos observaba a Lázaro disfrutando allá en el seno de Abraham, en el paraíso. Qué delicia, ¿verdad? Sigue diciendo el 24 así. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado, hermano. Estaba en paz, estaba atormentado, hermano, pero él quería que mojase su lengua, que enviase a Lázaro. Pero el Señor lo dice en su palabra, ¿verdad? El que bebiere de esta agua, hermano, tendrá sed de nuevo, ¿verdad? Le dijo a la samaritana cuando estaba en el pozo. Pero el que bebiere de esta agua, que es Jesucristo, no volverá a tener sed, sino que saltará para fuente de agua, para fuente de vida eterna, hermanos. Continuamos con el 27, hermano. Entonces te ruego, pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento nuevamente. Hermano, este hombre estaba siendo atormentado. En 3 ocasiones lo menciona. Y le pide a Abraham que envíe a Lázaro, que viniese de los muertos a hablarle a sus hermanos que estaban en vida, de que si era verdad que existía, hermanos, que si era cierto que existía, hermanos, el infierno, que estaba atormentado, para que ellos no pasasen por eso. Hermano, usted tiene la posibilidad aquí tiene el pastor, tiene el otro hermano, tiene la posibilidad de arrepentirse aquí, hermano. Usted ha escuchado la palabra. No endurezca su corazón, no espere hasta el último momento, hermano, porque no sabe si tendrá esa oportunidad. Dice el 29. Y le dijo a Abraham, a Moisés y a los profetas tienen, óigalo. Aquí muchas personas tienen a muchos hermanos que le predican la palabra, hermano, y hacen caso omiso, ¿verdad? El 30 dice así. Él entonces dijo: no, padre Abraham, pero si alguno fuere de ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque algunos se levanten de los muertos. Hermanos, hay personas que así se levanten, cualquiera de los muertos no creen. Pídale al Señor que doblegue su corazón, hermano, que le dé entendimiento y le dé esa posibilidad, hermano, de conocerlo. Entonces esto contradice, hermano, lo que muchas personas dicen, que todo se paga acá, que el infierno es acá, que la vida es una sola, que la disfruto y la gozo como yo quiera y hago como a mí me parezca, porque esto es el final. No. Ahora es que viene lo bueno después de la muerte, hermano. Dice que será el lloro y crujir de dientes. Suena doloroso, hermano, pero es la verdad. Que el Señor nos libre de eso, hermano, de ese lloro y crujir de dientes. Que permanezcamos siempre en el Señor, hermano, y tengamos ese privilegio de estar a un ladito del Señor. Hermanos, muchas personas conocen a Dios superficialmente, por encimita. A veces a muchos de nosotros nos pasa. Que es el creador de los cielos y de la tierra y de otras cosas superficialmente, pero no lo conocen en lo profundo, hermano. ¿Cómo lo conoce usted profundamente? Buscándole, ¿verdad? Viviendo para Él, yendo a su palabra. Es necesario, hermano, conocer profundamente al Señor. Es necesario que usted crezca en el Evangelio, hermano.
que medite en su palabra día y noche. Las redes sociales se prestan para muchas cosas, pero hay muchos videos de extraer lo bueno y desechar lo malo. Si este pastor habló de esto, vete a la Biblia, verifica si es verdad o es mentira, pero que no seas engañado, hermano. Los seres humanos debemos tener un amplio conocimiento en todo, hermano. En todo. Eso es lo que el Señor quiere. ¿Para qué? ¿Para qué tú quieres tener conocimiento, hermano? Para no ser engañados por nada ni por nadie, hermano. Conocer de todo, hermanos. Si usted puede conocer de agricultura, de carros, de motos, de electricidad, de albañilería, de todo, hermano. Eso le va a servir de utilidad en la vida, ¿verdad? No me sucede hace unos años, hermano, que compré una moto y sin tener mucho conocimiento, esa moto me dio más guerra, hermano. Ya me tenía quebrado. Todo lo que agarraba cuando no le tocaba el pito era el caucho, cuando no una cosa y otra. Todo lo que agarraba no era para esa bendita moto. Y la persona que me la vendió me dijo que le había hecho el motor recientemente, hermano. Falta de conocimiento, hermano. Si yo fuese tenido ese conocimiento, no me pasa eso, no me sucede eso, hermano. 2 veces le hice el motor hasta que le dije a mi esposa, ya no aguanto más. La vendemos y gracias a Dios el Señor nos prohibió para esta otra moto, que es mejor a veces hacer esfuerzo, hermano. Pero eso era una cosa y otra cosa y otra cosa. Si Dios quiere que tengas conocimiento de todo en la vida, hermano, para que te vaya bien, ¿cuánto no más tener conocimientos en el Señor? ¿Verdad? Eso es lo que te debe dar más alegría, más que cualquier cosa. Jáctese de eso, de que usted conoce al Señor. Quiero que vayamos a Juan 17:13, hermano. Juan en el Nuevo Testamento. Hermano, yo les cuento que yo a veces soy malo para memorizar y para conocimiento de algunas cosas, pero me dice mi esposa, sí, pero para lo del fútbol sí es bueno para memorizar eso, para aprender esas cosas. Pero me imagino que son habilidades que cada quien tiene. Pero es bueno conocer de todo, hermano. De todo un poquito. Juan 17:13, hermano. Diecisiete, 13. Amén. Amén. Dice así la palabra del Señor, hermanos. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. La vida eterna consiste en conocer de Dios, hermano. Lo dice clarito y raspado ahí. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, que conozcan el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. En eso consiste la vida eterna, en conocer al Padre, al Hijo, al que murió por sus pecados, por los míos. Amén. Efesios 5:8, hermano. Amén, hermano. Amén. En la prédica pasada les hablaba que hay hijos de Dios y hijos del diablo, hermano. Y no todo el que me llame Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, lo dice la palabra. Dice el 8 así. Porque en otro tiempo eras tiniebla, mas ahora soy luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Hermano, que ha aceptado al Señor, ande como hijo de luz.
no como hijos del maligno, hermano. El Señor los sacó de las tinieblas a la luz. Por lo tanto, usted debe andar como hijo de luz, alumbrando, Dios. ¿Verdad? ¿O todavía andamos haciendo lo que al Señor no le agrada? Que no sea así, mis hermanos. El Señor ha venido a transformar su vida para que usted cambie su vida. Si antes era esta cosa, ya no es. Si antes era mentiroso, ya no lo es. Si antes era fracajero, ya no lo es. Si antes airaba por todo, ya no lo haga. Si le faltaba a su esposa, ya no lo haga, respétela. Y pare usted de contar, la lista es larga, ¿verdad, hermano? Porque ahora usted es hijo de luz. Hijo de luz. La ignorancia, falta de conocimiento, hermano. Había un muchacho en una comunidad, hermanos. Por eso a veces las personas las conocemos superficialmente. Y la comunidad decía que este muchacho era muy bueno, que este muchacho se portaba muy bien, era respetuoso, pero no lo conocían verdaderamente. De noche salía a hacer el mal, de noche salía a robar. Pero los vecinos creían conocerlo y no lo conocían. Tenía como doble cara, hermano. Así sucede a veces con nosotros. No debemos ser una cosa acá y fuera de la iglesia otra cosa. Lo que usted es aquí tiene que ser afuera, hermano. No sea doble cara. Perdóneme la palabra, hermano. Lo que no es conmigo es contra mí, lo dice el Señor, ¿verdad? O es frío o es caliente. Los tibios lo vomitará de su boca, lo dice el Señor. Entonces no sea como este joven que aparentaba dos cosas. Muy bella persona, decían los vecinos. Ay, excelente. No, eso no le hace daño a nadie. Por la noche era mala persona hasta que apareció muerto, hermano. Porque salía a robar, a hacerle daño al prójimo, hermano. Que no acontezca eso en nuestra vida. Lo que usted sea aquí, sea afuera. De testimonio de eso, hermano. Amén. Amén. Quiero que vayamos a Primera de Tito, hermano. Primera de Tito 1:16. Casi al final, hermano, llegando a los últimos libros de Hebreos, Santiago, Juan. Primera de Tito 1:16. Amén, hermano. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan. Amén. Tito 1:16, mis hermanos. Está casi al final. Llegando a Hebreos, viene Santiago, de ahí viene Primera, Segunda de Juan. Leo, hermanos. Dice así el 16. 1:16. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos. O sea, hermano, doble apariencia. Usted dice ser una cosa, pero con sus hechos usted pinta otra cosa. Usted dice que creyó en el Señor, pero con sus hechos hace lo contrario. Pero con sus hechos lo niegan. Siendo abominables, rebeldes, reprobados en cuanto a buena obra. Reprobados, hermano. Usted y yo debemos aprobar en cuanto a buena obra, hermano. Si su hermano tiene la necesidad de algo y usted lo puede ayudar, extiéndale su mano.
No cierre su corazón. El Señor nos ha venido a salvar, pero también para hacer buenas obras. Eso va acompañado, hermano. La salvación va acompañada de las buenas obras. Pero que usted no es salvo por obras, sino por gracia, ¿verdad? Lo dice la palabra del Señor, pero va acompañado de su testimonio. Amén. Amén. Dios es santo, hermano. Santo, santo. A veces lo conocemos, ¿verdad? No lo conocemos, pero Él sí nos conoce a nosotros. A veces no conocemos al Señor, pero Él sí conoce lo más profundo que hay en su corazón. Sus pensamientos, esos pensamientos que no le agradan al Señor, que están ahí, Él los conoce. Tenga temor del Señor donde quiera que usted se pare, hermano. Yo no sé, eso se quedó guardado en mi cabeza una vez que el pastor Luis lo dijo. Quedó guardado en mi corazón. El temor de Dios es sentir que Él lo observa, hermano. Y siempre lo tengo en mi corazón, hermano, siempre. Sentir que el Señor está ahí a mi lado y me está observando. Ese temor del Señor, hermano. Él te conoce. Él te conoce desde antes de nacer, hermano. Desde que tú estabas en el vientre de tu madre. Pero nosotros no le conocemos. No le conocemos por qué bien, hermano, por falta de interés. Por no dedicar tiempo a su oración. Por no dedicar un tiempo a buscar en la palabra. A veces le dedicamos tiempo a otras cosas, hermanos, menos a la palabra del Señor. Hermanos, yo le comento que anoche casi no dormía. A mí me causa preocupación cada vez que yo me paro acá, hermano. Es una responsabilidad. Todo el que lo haga debe causarle preocupación, hermano. Es la responsabilidad más grande que el Señor me ha entregado desde que estoy vivo, desde que existo en este mundo. Porque cuando me paraba a exponer, pues era diferente, o hacer cualquier situación diferente, no tenía esa obligación. Tengo que rendirle cuenta algún día al Dios Todopoderoso, hermano, de mis actos. Y daba vuelta, hermanos. Pero sé que el Señor poco a poco me irá quitando eso. Me va a dar la fortaleza, hermano. Amén. Amén. Jeremías, Antiguo Testamento, hermano. Está después de los salmos, los proverbios. Salmos, proverbios, Eclesiastés, Cantar, Isaías, Jeremías. Es necesario, hermano, que usted memorice los libros de la Biblia, hermano. Amén. Es necesario. Jeremías 9, 23 y 24, amén. Dice así su palabra, hermano. Tiene como título: el conocimiento de Dios es la gloria del hombre. Dice el 23. Así dijo Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová. Hermano, la verdadera fuente de orgullo no es la sabiduría ni las riquezas, hermano.
Lo dice el 24 así. Alábese en esto el que se hubiese de alabar, en entenderme y conocerse. Alábese usted en conocer a Dios. Si usted lo conoce, alábese, alégrese. Yo conozco a Dios. No se alabe porque usted tenga riquezas, hermano. No es malo, pero eso es vanagloria a veces. Jáctese, hermano, de usted conocer al Señor. Que eso cause alegría en su corazón. De conocerle. Dice que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra. Porque estas cosas quiero, dice Jehová. Eso es lo que Jehová quiere, hermano. No te jactes de las cosas del mundo, hermano. Una persona que presume y se vanagloria de sus logros. Yo sí soy esto. Yo tengo esto. Alégrese, gloríese usted con el Señor. De que usted lo conoce a Él y Él lo conoce a usted, hermano. Les decía también, hermano, que para conocer a Dios hay que tener un encuentro con Él, hermano. ¿Verdaderamente usted ha tenido un encuentro con el Señor, hermano? ¿O no lo quiere tener? Es necesario, hermanos, tener un encuentro personal con el Señor. Sin ese encuentro usted no va a cambiar su vida, hermano. Va a seguir siendo la misma persona. Pídale al Señor. Órale, Señor, yo quiero tener un encuentro contigo. Doblega este corazón, transforma. Pero es necesario que usted coloque de su parte, hermano. Como les decía la vez pasada, no se lo deje todo al Señor. Ponga de su parte. Medite en su palabra, hermano. Es necesario. No deje de congregarse, hermano. Hágale esfuerzo. Hermanos, si usted le tuviesen que entregar un premio y le dijesen, si no está aquí el lunes a las 8 en punto, no se le entrega, ¿a qué hora estaría usted allá? Antes, ¿verdad? Yo creo que no duerme, ¿verdad? Ahora le hago la pregunta. La pregunta del rigor de mi abuelo. Un día antes, ¿verdad? Ay, pero cuando tenga el culto, cuando toca la hora del culto, mis hermanos, está minutos antes o minutos más tarde. En raya, ¿verdad, hermano? Que no se vuelva costumbre, hermano. No soy nadie, solamente el Señor lo puso en mi mente y en mi corazón. Que no se vuelva costumbre, mis hermanos. Haga lo posible. Sé que a veces la cama está muy rica. Anoche estaba cayendo una llovizna. ¡Qué bendición! Bueno, a los que tienen platabanda no se siente, pero a los que tienen acerolío, eso es una bendición cuando cae esa llovizna, ¿verdad? Le da más ganas de descansar, hermano. ¿Cómo te das de cuenta tú cuando una persona verdaderamente ha conocido del Señor, hermano? Ustedes como creyentes. ¿Se observa ese cambio? Sí, se observa, hermano. De repente usted mismo no lo dice, pero otra persona lo dice, verdaderamente la hermana ha cambiado. Usted se recuerda que usted le hablaba a la hermana y casi se lo comía. Esa hermana ha cambiado su vida. Usted se recuerda que la hermana de repente hacía estas cosas y otras cosas. Ha cambiado. Por sus frutos los conoceremos, hermano. ¿Qué tipo de frutos está dando usted? ¿Frutos agradables al Señor? ¿O son frutos desagradables al Señor? No somos perfectos, pero el Señor te va a ayudar. Y dale dirección al Señor. Que te ayude, que cambie tu vida, que te transforme, hermano. No lo vas a hacer así. Pero poco a poco el Señor te va a ir lavando y pon de tu parte, hermano. Salmo 9:10, hermano.
El predicador de Concha no se entiende mucho, ¿verdad? Ay, Dios santo. Salmo 9:10. Hermano, cuando usted conoce del Señor, en usted debe haber una madurez para todas las cosas que se le enfrentan. El Señor le da entendimiento, le da discernimiento, le da sabiduría. Para todo lo que usted se le enfrente en la vida, usted pueda sortear ese obstáculo, hermano, pero de la mejor manera. Voy a dar este testimonio. A veces nosotros juzgamos personas, hermanos, sin saber y no somos nadie para juzgar. Detrás de los problemas de cualquier persona, hermano, hay una razón, hay una circunstancia, hermano. Le aconteció a mi esposa con una joven. Y le pedí mucho perdón al Señor por estar tirando la piedra sin saber, hermano. Me dio hasta tristeza en mi corazón y lloré. Detrás de esta persona cargada de problemas, hermano. Cargada de muchos problemas desde su niñez, arrastraba muchas cosas, hermano. ¿Y por qué esta persona era así, de ese carácter, de esa forma de ser? A veces buscamos sin saber, hermano, y había tantos problemas. Y si el Señor te coloca en un lugar, hermano, es por una razón, un motivo. Eso le decía yo a mi esposa: el Señor te colocó en un lugar es por una razón, un motivo. Acompañó, oró, le dio palabra, le dio aliento, hermano, necesitada esa persona. Donde usted quiera que vaya, el Señor lo ha puesto es por algo, hermano. No vaya de adorno. Con solo decirle el Señor te ama es más que suficiente a veces para una persona necesitada que está a la borde del abismo, hermano, necesitada de la palabra del Señor. Salmos 9:10, hermano. Ya casi voy terminando. No, hermano, de repente causa risa, pero es algo que yo sé que el Señor me va dando la madurez. Yo sé que ha pasado tiempito ya. 9:10, hermanos. Amén. Amén. En ti confiarán los que conocen tu nombre. Los que conocemos al Señor confiamos en Él, ¿verdad? Amén. Por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste. Hermano, es un regalo. Si usted busca del Señor, Él no te dejará, Él no te desamparará. En las pruebas más difíciles Él estará contigo, hermano. Aunque a veces parece que no apareciera nunca, pero Él tiene un propósito, hermano. Cada prueba en tu vida es por un propósito. Para que tú confíes cada día más en Él. Porque el Señor al que ama disciplina, lo dice su palabra. Siéntase preocupado cuando usted todo vaya bonito, ¿verdad? A veces las pruebas, hermanos, es para que usted madure, para que usted crezca. Hermano, yo los invito cada día a buscar al Señor, a conocer más del Señor. La palabra del Señor es extensa, es grande, tantas cosas. El Señor quiere que tú conozcas de Él para que cambies tu vida y no seas engañado, hermano. Mira, hermano, cuántas personas engañadas por no tener, en su ignorancia, por no tener el conocimiento de la palabra, hermano. Tantas herejías que uno ve, tantos engaños. En las redes se observan muchas cosas, hermano. Cuántas personas que le roban las riquezas, hermano. Cuántos falsos maestros, hermano. Pero también acontece y sucede por la ignorancia de nosotros mismos como creyentes, hermano.
Tienes aquí el respaldo. Cuando alguien te hable de la palabra, busca, hermano. Aquí está la respuesta. Esta no tiene engaño, esto no tiene pérdida, hermano. Vendrán engañadores, hermano. Bueno, mis hermanos, el Señor me les bendiga, me les guarde. Espero que esta palabra haya quedado algo en su corazón, hermano. Que el Señor me lo sustente, me lo guarde, guarde sus entradas, sus salidas, su familia. Ore por sus familias, hermano, por sus seres queridos, hermano. Que estén presentes en su corazón, hermano. Esta palabra de verdad que me llegó mucho al corazón. Yo sé que fue el Señor. A veces no tenemos en cuenta, hermano. Creemos que la vida es pasajera y hay vida después de esta, Señor. Amén. Amén. ¿Usted confía en eso? Amén. Señor, hagamos una oración, hermano, para... Bendito Padre Santo, Señor. Gracias por tu bendita y santa palabra. Gracias porque a través de ella, Señor, tú hablas a nuestras vidas, Señor. Gracias porque tú quieres, Señor, que cada día nos acerquemos más de ti, Señor. Que nuestro conocimiento en ti crezca cada día, Padre bendito. Que cada día te busquemos en el día, en la noche, Señor, en todo momento, así como lo hacía tu siervo Daniel, que oraba en las mañanas, en la tarde, Señor, por la noche, en todo momento, Señor. Ayúdanos cada día a confiar más en ti, Señor. Andar conforme a tu palabra, en el temor tuyo, Señor, que tú nos fortalezcas. Que no permitas por ninguna razón que nos apartemos de tus caminos, Señor. Pues tú has ofrecido vida eterna en Cristo Jesús y así lo creemos por fe, Señor, que Jesucristo murió y resucitó por nosotros, Señor, por nuestros pecados, sin nosotros merecerlo, Padre. Qué gran regalo nos hiciste, Señor. Nunca nos alcanzará la vida para pagar eso, Señor. Gracias por todo, Señor. Guarda de cada hermano, Dios bendito, de su familia, de sus seres queridos. Y a los que no te conocen, Señor, dales el privilegio de conocerte, Señor. De tomar esa decisión. Que nada sea impedimento, Señor, para entregar su vida a ti, Señor. Es acá, en esta vida que tú das, Señor, la posibilidad. Hazles entender eso, Señor. Hazles entender que esta vida es pasajera, Padre. ¿De qué le sirve al hombre si se gana el mundo y su alma se pierde, Padre bendito? Bendito sea, Rey. La gloria y la honra sea para ti, Señor.